¿Alguien de la Real Sociedad aquí? ¿Alguien que sigue el fútbol y que... felicitarlo, ¿no? No hay nadie, ¿no? Todos son del Betis o del Sevilla, ¿de acuerdo? O del Barça o del Madrid. Muy bien. Bueno, estamos en una serie, como se ha dicho, pues que trata de animarnos a compartir el Evangelio hoy. Sabemos que cuando hablamos de esto a veces pues encontramos con dificultades, no es fácil encontrar personas que quieran hablar de estos temas, ¿no? Y tal, y vamos a aprender de la parábola de Jesús, de las enseñanzas de Jesús, para ver cómo Él lo hacía y cómo nos llama también a hacerlo. Y decíamos la semana pasada que Él establece la evangelización dentro del contexto del reino de Dios. Podríamos decir que todas las personas, todos los cristianos, en todo momento viven en un mundo en el que hay un reino humano, ¿de acuerdo? Con sus líderes, con sus políticos, con sus reyes, etcétera, etcétera. Pero Dios en medio de ese reino humano está levantando un reino, el suyo, en el cual Él es el rey. Eso es el reino de Dios, es el gobierno de Dios en el corazón de las personas, ¿de acuerdo? Que se va extendiendo por el mundo hasta que se consume más adelante, plenamente, en el cual nosotros estaremos con Él y Él será el rey, ¿de acuerdo? La profecía de Daniel habla de eso, de que todos los reinos pasarán, ¿de acuerdo? Y se establecerá el reino de Dios finalmente en el futuro. Por lo tanto, es un privilegio entender que cuando estamos hablando de la evangelización estamos siendo instrumentos de la extensión del reino de Dios a través de la Iglesia. La Iglesia, podríamos decir, es un instrumento, no es todo el reino de Dios. El reino de Dios va más allá de la Iglesia en sí, pero la Iglesia es el instrumento que Dios utiliza para extender su influencia, ¿de acuerdo? Para extender su palabra por el mundo, ¿de acuerdo? En el corazón de las personas. Ahora Él reina de una manera espiritual en nuestra vida. Por eso Jesús, cuando le pregunta, ¿eres tú el rey? Dice, mi reino no es de este mundo, pero un día Él reinará físicamente, ¿de acuerdo? Y nosotros estaremos y reinaremos, dice Jesús, reinaremos con Él. Y para esta serie la estamos basando en una parábola muy sencilla, pero también olvidada porque decíamos que solamente Marcos, el Evangelio de Marcos, pues la menciona. Dice Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29, decía además, así es el reino de Dios, ¿de acuerdo? Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de la espiga. Y cuando el fruto está maduro enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. A Jesús le encanta enseñar a través de los ejemplos, a través de las parábolas, ¿no? ¿De acuerdo? Él estaba caminando, en este caso probablemente estaba en una barca y había mucha gente alrededor de la barca y podríamos decir que la barca era el sitio desde el cual Jesús estaba enseñando, ¿no? Y le encanta poner ejemplos que la gente pueda entender, para que la gente entienda cómo funcionan las cosas, ¿de acuerdo? En el reino de Dios, poniendo un ejemplo de cómo funcionan las cosas, en este caso en la naturaleza, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona esto en la naturaleza? Así, pues el reino de Dios funciona de una manera similar. Y así funciona el reino de Dios, ¿de acuerdo? Como dice aquí, es como una semilla pequeña que inicia un movimiento, ¿de acuerdo? Que se completará, concluirá finalmente cuando el Señor definitivamente establezca su reino definitivo en este mundo. Así funciona el reino de Dios, de lo pequeño a lo grande, y sí también funciona la evangelización, de lo pequeño también a lo grande. Y mediante la parábola que estamos viendo, que vamos a ver, Jesús nos presenta pues la acción de los cristianos muy similar a la acción, al trabajo de un labrador que siembra un campo. ¿De acuerdo? Lo mismo que un labrador coge una semilla que está dentro de un bote, esto es un grano de mostaza, ¿no? Que está dentro de un bote y tiene que sembrarse, tiene que sacarse del bote y ponerse en contacto con la tierra, pues igualmente, pues los cristianos tienen una semilla que tiene que salir del bote para ponerla en la tierra, para que así pueda producirse todo el proceso que vamos también a ir viendo más adelante, ¿de acuerdo? ¿Por qué Jesús habla de esto? ¿Y por qué Jesús habla de la parábola del sembrador? Porque esta parábola está en el contexto de la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar, ¿vale? ¿Os acordáis? Y también está en el contexto del grano de mostaza. Son tres parábolas que van juntas. Las tres hablan de
hablan de lo mismo prácticamente, bueno, con diferentes matices, pero están hablando de cómo funcionan las cosas en el reino de Dios. ¿Y por qué Jesús insiste en esto? ¿Y por qué Marcos coge esta parábola que nadie coge? Porque lo que pretende hacer es animar a los cristianos que se sienten desanimados por el fracaso o por el poco fruto en la evangelización. ¿De acuerdo? Entonces, Marcos escribe a los romanos, a la iglesia, a los cristianos que estaban en Roma, y eran los que más sufrían el poder del imperio. Sufrían la persecución del imperio, y podríamos decir que el imperio no estaba muy interesado en la semilla o en el mensaje que tenían los cristianos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se sienten desanimados, se sienten decepcionados, como tú y yo, cuando le hablas a un amigo, cuando le hablas a un familiar acerca de lo que sientes, de lo que crees, acerca de Jesús, y no te hace ni caso. ¿De acuerdo? No te hace ni caso. Pero Jesús, como sabe que hay esa sensación en nosotros, ¿no? De, ay, Señor, ¿no? Hay que ver la gente, qué corazón más duro, hay que no están dispuestos a escuchar. Pues el Señor nos da 3 parábolas aquí para animarnos, porque son parábolas de ánimo. Y en este caso, la parábola que crece por sí sola, porque es el título que le vamos a poner nosotros, ¿de acuerdo? La parábola que crece por sí misma es también muy esperanzadora. O sea, no solamente transmite ánimo, sino que transmite esperanza. ¿De acuerdo? Porque hay una cosa que nosotros no podemos hacer, y ya lo veremos más adelante, pero sí hay una cosa que sí podemos hacer. Y hoy vamos a empezar por la cosa que sí podemos hacer y dejarlo en las manos de aquel que va a seguir el proceso, ¿de acuerdo? Más adelante. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de la siembra. De la siembra. Todo proceso, podríamos decir evangelizador, todo proceso de compartir de la fe es como una siembra, ¿de acuerdo? Es como una siembra. Por lo tanto, él está animando, y Marcos también específicamente escoge esta parábola para animar a estos creyentes que se pueden sentir desanimados o decepcionados, ¿no? Por la dificultad de la siembra. Trata de animarles y a tener una visión un poco más amplia, transmitiéndole ánimo y esperanza. Dice, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa la semilla en la tierra. Mirad, nada más que esta parábola incluye varios elementos aquí. Varios elementos, varias acciones en este inicio de la palabra. Aquí se habla de el que siembra, lo que siembra, la semilla, dónde lo siembra y cuándo lo siembra. ¿De acuerdo? Y todos estos elementos son necesarios en el proceso de siembra. Por lo tanto, vamos a ver estos elementos a lo largo de este mensaje. Vamos a ver el que siembra, ¿de acuerdo? Ahí habla Jesús de eso. El reino de Dios es como cuando un hombre siembra, echa la semilla en la tierra, ¿vale? El labrador es el que siembra. ¿Qué es lo que hace el labrador? Este es el acto de sembrar. O sea, el labrador tiene que sembrar. O sea, de hecho, no eres labrador si no siembras. Luego hay otras cosas para hacer, ¿no? Pero en este caso no se enfatizan esas cosas, como regar, como cuidar y tal, sino que se enfatiza el hecho de sembrar. Por lo tanto, este elemento también es importante. No solamente somos todos labradores, pero lo somos cuando la semilla sale del bote y la sembramos, ¿vale? El acto de sembrar, ¿de acuerdo? En tercer lugar, ¿qué es lo que sembramos? Es la semilla. Dice Jesús aquí que es la semilla, es la que se siembra, ¿de acuerdo? Siempre se siembra algo. Tú no vas ahí, vas haciendo así un gesto, esperando que luego algo crezca, ¿no? O sea, siempre hay una semilla que se siembra para que después haya en el futuro una cosecha. Y en último lugar, muy olvidado, que esto merecería una serie, la tierra. Hay que conocer la tierra donde se siembra. No todas las tierras hacen brotar diferentes sembrados, ¿entendés? Hay tierras apropiadas para diferentes cultivos. Por eso los de Ayamonte, toda la gente de ahí de Huelva han descubierto, oye, que esta tierra es muy buena para la fresa, ¿no? ¿De acuerdo? A lo mejor si intentan con otra cosa, pues a lo mejor no funciona tan bien, ¿no? Pero es muy importante también conocer la tierra donde sembramos. La tierra son las personas. Hay que conocer a las personas, ¿de acuerdo? Pero bueno, todo esto lo vamos a ir viendo. Por lo tanto, el proceso y los elementos que se dan en la siembra. Pero antes de entrar aquí, tenemos que decir, en primera instancia, que el reino de Dios se inicia
con un labrador. Ese labrador es Jesús. Jesús viene al mundo como un labrador para sembrar el Evangelio. Es el primero en sembrar, ¿o no? ¿De acuerdo? Ya Él nos ha dado un ejemplo. Él es como un labrador que sale de su sitio, de su lugar, para venir al mundo, para venir a la tierra y sembrar el Evangelio en esta tierra. Y Él es el que da inicio, podríamos decir, a ese reino de Dios, al cristianismo y a la iglesia, a todo lo que es el desarrollo de la obra de Dios en el mundo, y también el que va a facilitar la consumación del reino de Dios, porque como decíamos al principio, en teología se habla de que el ya del reino, pero todavía no del reino. Quiere decir que ya ha empezado, pero todavía no se ha completado, todavía no ha alcanzado el deseo de Dios para su reino, ¿me entendéis? Por lo tanto, ya está aquí, como decía Jesús con frecuencia, el reino de Dios ya está aquí, pero todavía no se ha consumado, todavía no se ha completado. Vamos en ese proceso y en ese camino, y la iglesia, y tú y yo, somos el instrumento. Por lo tanto, lo que estamos haciendo aquí, a lo que Jesús nos llama, es hacer lo mismo que él hizo. Él era un labrador que salió a sembrar, ¿de acuerdo? Y a dar inicio a lo que es la iglesia y el reino de Dios. Pero antes de marcharse, como sabemos, ascendió al cielo con la promesa de regresar, pues nos llamó a nosotros a ser también sembradores como Él, ¿de acuerdo? Y extender el Evangelio por el mundo hasta que Él vuelva. Bien, vamos entonces a ver esos 4 elementos que intervienen en el proceso de la siembra. En primer lugar, el labrador. Dice, es como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Esto no excluye a las mujeres. Aquellos que son muy literalistas. No, es que mira, dice aquí esto, que dice... Entonces solamente los hombres pueden evangelizar, pero no es una buena... un buen argumento homilético, hermenéutico, mejor dicho, ¿no? O sea, no es una buena interpretación decir, como aquí dice, que esta es una tarea solamente para los hombres. Por lo tanto, las mujeres están exentas de compartir, de sembrar, ¿no? ¿Me entendéis? Es genérico, se está refiriendo a Jesús a todas las personas, a todos los cristianos, ¿de acuerdo? Es como cuando un hombre o una mujer, pues echa la semilla en la tierra. Inmediatamente cuando Jesús habla, ya todo el mundo está viendo, vamos a verlo, estáis en el campo, ¿no? Estáis en la tierra, está fresca, ¿no? Ya, y lo estáis viendo ahí echar la semilla al labrador, ¿lo estáis viendo o no? Estamos ahí, ¿no? Ya lo estamos viendo, está echando la semilla en la tierra. Y tanto la parábola del sembrador, mirad, como la parábola de la mostaza, de la semilla de mostaza, y esta que hemos titulado La semilla que crece por sí sola, las tres, como he dicho, tienen el propósito de animar a los creyentes desanimados, pero las tres tienen un gran final. ¿Vale? Estamos ahora en el principio, pero ahora yo quiero que vayamos al final de las tres parábolas. La primera dice el sembrador. Finalmente, después de lo que él hace, dice que la tierra, la semilla, brotó, creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Este es el final de la acción del sembrador en la parábola del sembrador. La del grano de mostaza dice, poco después de sembrado, crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Por lo tanto, veis el final de esta parábola del grano de mostaza, una cosa pequeñita como esta, que desde allí no la podéis ver, excepto los que tienen buena vista, ¿de acuerdo? Está aquí. Pues al final, es un final esplendoroso de cosecha, ¿de acuerdo? Y la semilla que crece por sí sola, dice que cuando el grano está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Las tres parábolas predicen una gran cosecha al final, ¿de acuerdo? Y es curioso que también tienen el mismo punto de partida las tres. No solamente tienen el mismo final, sino también tienen el mismo punto de partida, sin el cual no habría ese final. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si el sembrador no siembra, no habría finalmente fruto. Si la semilla que crece por sí sola, el labrador no la siembra, no crecería por sí sola, porque estaría en el bote. ¿De acuerdo? Y el grano de mostaza igual.
no llegaría a ser un gran árbol si no fuese inicialmente sembrada, siendo una semilla pequeña. En el punto de partida de cada cosecha, de cada parábola que habla de una gran cosecha, siempre hay un sembrador. ¿Vale? La del sembrador, Jesús dice, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Este es el título del mensaje de hoy. El sembrador salió a sembrar, ¿de acuerdo? El grano de mostaza, dice como el grano de mostaza, que cuando se siembra, ¿de acuerdo? En tierra, pues finalmente se convierte en un gran árbol. Y esta, en la parábola de la semilla que crece por sí sola, dice que cuando un hombre echa la semilla en la tierra, ¿de acuerdo? Cuando se echa la semilla en la tierra, es cuando se inicia el proceso que da finalmente el fruto de la cosecha, ¿de acuerdo? Las tres parábolas tienen un gran final, pero también las tres parábolas tienen un gran principio, y el principio es el sembrador. Aún así, diremos que en esta parábola, el centro de la parábola no es el sembrador. Aunque es importante lo que hace, si analizamos la parábola, el protagonista aquí es la semilla. Es la semilla que crece por sí sola. Podríamos decir, y esto es interesante cuando tratamos de interpretar las parábolas u otros textos. ¿Qué es? Aquí habla de muchas cosas, ¿no? Pero ¿cuál es el tema central en este caso? El tema central de esta parábola no es el sembrador, no es la cosecha, sino que es la semilla. La semilla que crece por sí sola sin que este hombre entienda cómo pasa eso. No entiende cómo una cosa tan pequeña, cuando se pone en la tierra, termina siendo un árbol al cual acuden las aves del cielo, ¿me entendéis? No lo sabe, no lo entiende, no lo puede explicar, pero sabe que eso pasa. Por lo tanto, las tres parábolas tienen el principio de la acción de sembrar. El sembrador dice, sale a sembrar. Si no sale, no siembra, sale a sembrar. La parábola del grano de mostaza dice que echa la semilla en la tierra. Si no la echa, no hay un árbol al final. ¿De acuerdo? Y esta igualmente, hay que echar la semilla en la tierra. Por lo tanto, el sembrador debe salir a sembrar, debe sembrar como Jesús. Eso fue lo que hizo Jesús. El sembrador salió a sembrar. Si Dios el Padre, le dice a Jesús cuando se va de casa, ¿a dónde vas? Aunque Dios lo sabía, pues Jesús hubiese respondido correctamente, pues voy a sembrar. Voy a sembrar el Evangelio, aquello que puede salvar, ¿no?, a la humanidad. ¿Me entendéis? El sembrador salió del cielo y vino a sembrar. Así que Jesús quiere que veamos la evangelización y a cada uno de nosotros como sembradores. Todos y cada uno de nosotros somos sembradores. Sembrar no es tarea de unos pocos, de los hombres, de las mujeres, de los responsables, de los misioneros. Es tarea de todos los cristianos. La gran comisión, algunos para podríamos decir, librarse de ese mandamiento, dicen, la gran comisión no es para todos los cristianos, la gran comisión es para aquellos que estuvieron allí. Aquellos que estuvieron presentes, sí, tienen ese mandamiento, pero nosotros no. La gran comisión es una tarea encomendada por Jesús, el sembrador, para que todos sus hijos sean sembradores para todos los cristianos. Todos los cristianos tienen la responsabilidad de extender el reino de Dios, donde Dios les ha puesto cada uno, ¿no? Allí donde cada uno está. Incumbe a todos los cristianos de la Iglesia. Y ese es un tremendo potencial que tiene la Iglesia. Se han hecho estudios en las iglesias para determinar cuántas personas hay en una iglesia que tengan el don de evangelizar. Sabéis que cuando hablamos de los dones espirituales, uno de esos dones es el evangelista. El evangelista es aquella persona que tiene la habilidad dada por el Espíritu Santo el evangelista está hablando siempre de Jesús. Y además, oye, tiene éxito. Oye, tú lo dices, es que el evangelista tiene éxito. O sea, habla a alguien y esa persona le escucha. Y esa persona finalmente puede llegar a conocer al Señor. Porque es una obra de Dios en la vida de esa persona, le ha bendecido con ese don y no puede callarse, ¿de acuerdo?
y comparte el Evangelio con facilidad y la gente le escucha y la gente responde. ¿De acuerdo? Felipe, en el libro de los Hechos, era evangelista y sus hijas también. Y la gente respondía al mensaje de Felipe. Pero ¿sabéis cuántos Felipes hay en las iglesias? ¿Qué porcentaje de evangelistas hay en las iglesias? Esto es científico. Hay un 2%. De 100 personas en una iglesia, solo 2 tienen la habilidad dada por Dios para compartir el Evangelio y que la gente responda a eso. Entonces, si solamente evangelizan ellos, el potencial de la iglesia se ha reducido a 2, a un 2%, ¿no? Pero este es el potencial del cristianismo y de la iglesia, ¿no? Que todos tenemos que evangelizar, todos tenemos que sembrar, aunque entendemos que hay algunos entre nosotros, 2, que lo van a hacer de rechupete tú, que esto, ¿me entendéis? Pues que lo hagan. O sea, de verdad, esto, además no hay que decírselo que lo hagan porque ellos lo hacen. Es como el que sirve. El que tiene don de servicio, no hay que decirle, oye tú, que los cristianos tenemos que servir, ¿no? Es que tienen ese don y sirven. Los que tienen el don de evangelista comparten el Evangelio, siembran el Evangelio, pero solamente un 2% tienen el don de evangelismo, ¿de acuerdo? Así que todos tenemos que hacer esa tarea. Si no lo hacemos, estamos reduciendo el potencial que tiene la iglesia. Todos somos sembradores en el campo donde Dios nos ha colocado. O sea, esto es también muy importante. Tú estás ahí donde yo no estoy y donde quizás el que tiene el don de evangelismo no puede estar. Porque no está en tu trabajo, no está en tu vecindario, no está en tu familia, ¿me entendéis? Entonces, la esfera donde tenemos que sembrar es la esfera donde Dios nos ha puesto. O sea, sería ridículo que estamos aquí como iglesia en un sentido y dijimos, pues nos vamos a ir a no sé dónde, allí fuera, a otro barrio donde no estamos, donde la gente no nos ve, ¿no? Se puede hacer, tenemos que evangelizar a toda la ciudad, pero ¿me entendéis, no? Primero en Jerusalén. ¿Cuál es nuestra Jerusalén? ¿Cuál es nuestro contexto, nuestro lugar de influencia? ¿De acuerdo? ¿Cuál es el Jerusalén de esta iglesia? Este barrio. Ayer estuvimos en Jerusalén, ¿de acuerdo? En nuestra Jerusalén. Y después se va extendiendo la influencia en otros lugares. Pero ese es el sitio donde Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a sembrar. En la casa, en el vecindario, en el trabajo, en la escuela, en la clase, la familia, las amistades que tenemos. Así que en la iglesia donde estamos, en Parque Este, creemos que si vamos a ser eficaces en la misión que tiene esta iglesia de llevar a las personas a una relación personal y creciente con Jesús, que esa es nuestra visión, si vamos a ser eficaces en eso, tenemos que ir en la dirección de animar a todas las personas que están en la iglesia de Parque Este y todos aquellos que puedan venir, que la evangelización no es hacer una actividad, que lo es. Que la evangelización es tarea tuya y mía y la actividad la tienes que hacer en tu trabajo, en tu vecindario, en tu universidad. ¿Me entendéis? No es solamente cuando hacemos una actividad exterior como iglesia, sino que es una actividad que tenemos que hacer cada uno de nosotros allí donde estamos. Todos tenemos que tener esa convicción de que somos sembradores del Evangelio allí donde Dios nos ha puesto y que todos tenemos que sembrar. ¿De acuerdo? En segundo lugar, animar a todos los cristianos, a todos los miembros de la iglesia, a construir relaciones personales. Puentes de relación con las personas, con nuestras amistades, con nuestros compañeros de trabajo, para poder llevarles el Evangelio de una manera natural y de una manera relacional. El Evangelio es un mensaje que tiene que ver con la intimidad de las personas, ¿no? Yo no puedo parar a una persona en la calle y preguntarle, como se hacía antes, era un método antiguo. Oiga, si usted se muriese ahora, ¿dónde iría? ¿Al cielo o al infierno? O sea, tú le preguntas eso a alguien y te dice, ¿te quieres ir para allá? ¿Te quieres ir para allá? ¿No? Pero ese método era un método sumamente eficaz en un tiempo, ¿no? Y además estaba preparado, o sea, se decía, si te dice que vas al cielo, que va a ir al cielo, ¿y usted por qué dice eso? Y si dice que va a ir al infierno, o sea, tener una respuesta ya preparada para cada posibilidad, ¿no? ¿Entendéis? Entonces, yo creo que hoy día
por la situación, por eso decimos evangelizar hoy. Evangelizar hoy. O sea, hoy necesitamos trabajar las relaciones con las personas para establecer una base que nos permita hablar de estas cosas. Es verdad que podemos hacer lo que sea, luego lo veremos, que hay muchas maneras de sembrar, ¿de acuerdo? Pero la primera de todas ellas es la que estamos proponiendo, lo que aquí llamamos evangelismo relacional. Establecer primero una relación con alguien que te permita, de una manera natural, compartir tu fe, tu testimonio y explicar por qué estás tan contento, ¿no? Aunque te han echado del trabajo. Oye, mira, qué contento estás y has perdido el trabajo. Pues mira, yo tengo confianza que el Señor proveerá. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Es mucho más eficaz ese tipo de evangelismo que aquel que sales a la calle sin conocer la tierra, la persona, y le lanzas ahí una respuesta enlatada que muchas veces es la misma para todo el mundo. ¿De acuerdo? El evangelismo relacional. Para hacer eso, hemos de hacer dos cosas. En primer lugar, invertir tiempo en relaciones. O sea, para crear una relación hay que dedicar tiempo a esa relación, ¿o no? ¿De acuerdo? Cuando uno empieza con la novia, lo que hace es buscar todas las situaciones posibles para estar juntos, ¿no? ¿De acuerdo? Pues eso, hay que invertir tiempo en las relaciones. No lo tenemos que ver como una pérdida de tiempo, sino como una inversión de tiempo en la vida de las personas. Pasar tiempo con la gente. Mirad, Jesús tenía dos focos de trabajo, dos enfoques en su siembra. La primera era un enfoque a multitudes. Jesús predicaba a grandes multitudes, pero eso lo hacía quizás un 8 o 10% de su tiempo. El 90% del tiempo de Jesús estaba dedicado a relaciones personales con sus discípulos y con las personas con las que se encontraba. ¿Me entendéis? De hecho, muchos de los que le seguían a esos actos multitudinarios le dejaron, le abandonaron, cuando las cosas se ponían feas. ¿Me entendéis? Pero las dos cosas se pueden hacer. Se puede hacer un acto multitudinario para hablar a las personas, ¿de acuerdo? Pero el fundamento de ese acto tiene que ser las relaciones personales, el invertir tiempo, construir relaciones para poder de una manera natural compartir el Evangelio. Esto fue lo que Jesús hizo. Pasó la mayoría de su tiempo con la gente a un nivel personal, invertía mucho tiempo en las personas. Mira, mucha gente hoy día no va a oír el Evangelio si no es por medio de una persona. El otro día hicimos el experimento en nuestro grupo pequeño, el martes, como ya hemos empezado a hablar de esto, y compartimos la manera en que cada uno llegó, este es un buen ejercicio para hacerlo en otros grupos pequeños, la manera en que cada uno llegó a conocer a Jesús. Siempre había una persona detrás. Siempre había una persona detrás, ¿no? Es verdad que puede haber casos extraordinarios, como aquella persona que estaba en un hotel que se iba a suicidar, tenía la pistola cargada, ¿de acuerdo? Esto lo cuentan los gedeones, y entonces en ese momento de desesperación el hombre abrió el cajón donde tenía la pistola, ¿de acuerdo? Y había un Nuevo Testamento de los gedeones. Y el hombre abrió el Nuevo Testamento y desistió de suicidarse. ¿Veis eso? Ahí intervino alguien. Sí, una persona, la que fue allí a poner el Nuevo Testamento en el cajón, ¿de acuerdo? Otra historia que siempre me gusta contar, de los gedeones, que los gedeones fueron a la cárcel a repartir Nuevos Testamentos, ¿no? Y entonces, pues los drogadictos decían, ¡ay, qué buen papel para liar un canuto! Porque sabéis que el Nuevo Testamento el papel es muy finito, ¿no? Entonces cogían y arrancaban las hojas del Nuevo Testamento para hacer un canuto, ¿no? Hasta que un día uno dijo, oye, porque de tal manera el canuto, el versículo que tenía, de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? ¿De acuerdo? Y oye, esto, Dios me ama a mí, que soy un miserable, ¿de acuerdo? Y ya dejó de hacer canuto. ¿No? Pero ¿quién había detrás de ahí, de ese caso? Otra persona. Es que Dios quiere que haya una persona detrás. Si no, no se hubiera lanzado aquí ¿me entendéis? La Biblia desde el cielo o lo que sea. ¿Me entendéis? Dios quiere que haya una persona. Jesús se hizo persona para que nosotros fuésemos sembrados, ¿de acuerdo? De todas maneras, hay una encuesta también, lo mismo que hicimos la encuesta esta de cuántos evangelistas hay en las iglesias, un 2%. Una encuesta de cómo llega la gente a la iglesia. El 2% de la gente que llega a la iglesia llega por alguna manera de publicidad.
un folleto, se pone una película, como se ha hecho aquí hace poco, un cartel, hay una película, se reparte alguna manera de publicidad, un 2%. Un 6% de gente que viene a la iglesia es porque el pastor predica muy bien. Y además es guapo y es simpático, gracioso y de todas estas cosas. A mí me gusta esta iglesia porque pues un 6% viene porque el pastor es popular, es conocido. Mucho cuidado con eso también, esos pastores famosos, ¿de acuerdo? Tan famosos que se les sube la cabeza y... El 6%. El 6% vienen por una campaña evangelística, o sea, por haber hecho, aquí se va a hacer en Sevilla dentro de un tiempo un esfuerzo que va a venir un predicador famoso y va a congregar a la gente en un estadio, vienen miles de personas y tal. Al final solamente el 6% viene a través de un evento como ese, ¿de acuerdo? Pero ¿sabéis cuánta gente viene a la iglesia por un sembrador humilde y sencillo que predica el evangelio en su trabajo? El 86%. El 86% que llega... De personas que llegan a la iglesia vienen a través de un compañero de trabajo, de un amigo o de un familiar. ¿Por qué no asumir que ese es el mejor método de evangelización? ¿No? ¿Por qué no enfatizar que eso es lo que realmente atrae a las personas a Jesús? Una persona hablando a otra persona. Detrás de cada conversación siempre hay una persona. Y aunque no esté esa persona ahí, como en el caso del hotel, alguien llevó esa palabra y la puso en el cajón para transmitir esperanza a esa persona que se iba a suicidar. Así que una vez que se establece esa relación con las personas, tendremos oportunidades de compartir el Evangelio de una manera natural, de contar nuestro testimonio y que la persona esté dispuesta a escucharnos, ¿no? Porque ya hay una base, hay una relación, ¿de acuerdo? Eso es evangelismo relacional y eso es lo que hizo Jesús. Lo hizo con Nicodemo, lo hizo con la mujer samaritana, lo hizo con Zaqueo, lo hizo con Mateo. Jesús hizo evangelismo personal, dirigido a personas específicas. Y de hecho cuando se trata de la mujer samaritana dice que le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque tenía previsto encontrarse con esa mujer. O sea, así que tuvo que andar unos kilómetros más para sembrar en la vida de esa mujer. Así como llegamos a ese punto, cómo desarrollamos este concepto del evangelismo relacional, como Jesús lo tuvo con Mateo, con Zaqueo, con la mujer samaritana, con Nicodemo. Voy a sugerir varias cosas prácticas. En primer lugar, tenemos que tener pasión por las personas que se pierden. Eso se hablaba mucho cuando yo me convertí, ¿no? La pasión por las almas. Había un libro que se llamaba Pasión por las almas. Y es que tú leías eso y llorabas. O sea, si tú no tienes pasión por la gente que se pierde, ¿me entendéis lo que quiero decir? No estás en eso. Quizás deberíamos todos decir, Señor, danos, por favor, perdona nuestra dureza de corazón, danos pasión por las personas, como tú la tenías cuando contemplaste Jerusalén y lloraste, ¿no? Porque sabías cuál era su condición, ¿no? Así que eso es lo primero. O sea, si tú no tienes pasión por las almas, tú no vas a establecer relaciones, tú vas a lo tuyo, a tus cosas. Tú no vas a perder el tiempo, tú no vas a dedicar tiempo a servir, a ayudar a alguien, ¿no? Pasión por las almas. Cuando uno tiene pasión por las almas, uno tiene la cabeza en eso. Por ejemplo, Jesús miraba a las personas y las veía no como gente que va al trabajo, que tiene 3 hijos, mira que se ha comprado un coche, sino ¿cómo las veía Jesús? Como ovejas que no tienen pastor. Es mirar de otra manera. Como no miremos de otra manera, con misericordia, con compasión, con deseo de que esa gente conozca a Jesús, no vamos a sembrar ninguna semilla, ¿me entendéis? Porque estamos en nuestras cosas, pero no estamos en sus cosas. Jesús miraba a la gente con misericordia, con personas que se pierden, con personas que le necesitan y a las que Él vino a buscar. Pero desgraciadamente esta no es nuestra prioridad. No es nuestra prioridad. Se ha hecho otra encuesta en las iglesias. El 95% de las personas que hay en una iglesia nunca han llevado a nadie a Cristo. No es para sentirnos, ¿me entendéis? No es para sembrar culpabilidad, ¿no? Pero llevamos 30 años
40 años, 50 años. ¿Hay alguien al que tú has llevado a Cristo? ¿Me entendéis? No es para culpabilizar a nadie, pero solamente un porcentaje muy pequeño, un 5% de gente en la iglesia tiene la experiencia de haber llevado a alguien de su entorno a Cristo. Quizás por esa razón no se lleva a la gente a Cristo, porque no estamos en ello, no tenemos pasión por la gente. Un motivo de oración es ese, ¿no? Señor, danos pasión a ver a la gente como tú la veías. En segundo lugar, otro elemento importante para que esto suceda es ser lleno del Espíritu Santo. Una persona que acepta a Cristo, ¿tú necesitas insistirle en que hable de Jesús? Casi tienes que pararle un poco, decirle, ve despacio tú, ¿no? Una persona que conoce a Jesús no necesita que le digas que tiene que hablar de Jesús. Porque el Espíritu Santo que acaba de llegar a ella, lo primero que hace el Espíritu Santo, cuando viene a la vida de una persona, y lo vemos en Pedro cuando vino el Espíritu Santo, ¿qué es lo que pasó con Pedro? ¿De acuerdo? No fue a hacer un seminario de teología, Pedro. Ahora que tenemos el Espíritu Santo, vamos a ver la doctrina esta de los últimos tiempos, a ver si tenemos... No, lo que hizo Pedro es predicar el Evangelio. O sea, el Espíritu Santo viene para dar testimonio de Jesús a través de nosotros. Por lo tanto, una persona que conoce a Jesús, que está llena del Espíritu Santo, porque acaba de recibir el Espíritu Santo en su vida, no necesita que le digas que tiene que hablar de Jesús. Por lo tanto, quizás necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya está en nosotros, pero quizás no gobierna nuestra vida como debería. Necesitamos decir, Señor, dame pasión por las almas y al mismo tiempo, Señor, lléname de tu Espíritu para estar lleno de gozo, de alegría de ti, que no me pueda callar. Que pueda dirigirme a la gente y pueda testificar de lo que pasa en mi corazón. ¿De acuerdo? Tercer lugar, es hacerlo de manera intencional. O sea, sembrar es intencional. El mandamiento de Jesús es ir, no esperar. Muy difícilmente, podríamos hacer otra encuesta, ¿no? Un porcentaje muy pequeño de personas van a venir y decirte, o ver si hay alguien que rompe la encuesta, oye, háblame de Jesús, que quiero que me hables de Jesús. ¿A que sí? Un porcentaje muy pequeño de gente va a hacer eso, va a venir a ti a decirte, háblame de Jesús. Excepto en Guatemala, que nos contaba un pastor amigo que fue a Guatemala y que iba con la Biblia, iba en el autobús y la gente se acercó, usted es pastor, no, por favor, háblame de Jesús. Digo, eso aquí en España no pasa, no pasa eso, ¿no? Un porcentaje muy pequeño de gente va a venir a ti a preguntarte acerca de Jesús, ¿de acuerdo? O sí, o te pasa eso en el trabajo. Es que el evangelismo es intencional, tienes tú que ir. Es Jesús el que va a la mujer samaritana. Si Jesús no va a la mujer samaritana, esa mujer va por agua y se vuelve a su casa tal como estaba. ¿Me entendéis? Quiero decir, es intencional. El labrador tiene que levantarse un día, coger la semilla y decir, esto hay que sembrarlo. Por lo tanto, tiene que ser intencional. Tú tienes que hacer eso, ¿me entendéis? Porque es intencional. Sale a sembrar, echa la semilla en la tierra y como el grano de mostaza que cuando se siembra, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el sembrador sale a sembrar, Jesús lo hace todo el tiempo y nosotros tenemos que ser intencionales. En segundo lugar, tengo que ir rápido, ya me estoy pasando de tiempo, la siembra, ¿no? ¿De acuerdo? La siembra. Es el reino de Dios así como cuando se siembra la semilla en la tierra, lo cual quiere decir que solamente recogemos cuando sembramos. Dice Pablo a Timoteo que el labrador para participar de los frutos tiene que trabajar primero, ¿de acuerdo? Tiene que trabajar primero. Por lo tanto, recogemos lo que sembramos. Si no estamos evangelizando, si no estamos sembrando, no vamos a ver fruto en ese sentido. ¿Entendéis? Hay que sembrar para más adelante recoger. Y como decía antes, hay muchas maneras. Podemos repartir un folleto que sea adecuado, que sea pertinente, ¿de acuerdo? Una cosa que esté bien hecha y podemos repartirlo. No podemos decir que hay un solo método de evangelismo, menos ponernos en el metro gritando con un cartel, os vais al infierno si no os convertís. ¿Sería adecuado eso? ¿Lo haría Jesús? ¿Entendéis? Por eso hemos también de
¿Cuáles son los métodos más adecuados, la manera de sembrar más adecuada a nuestra cultura, a nuestro entorno, etcétera, etcétera? Así que estamos sembrando cuando damos un testimonio a un amigo, cuando regalamos un evangelio, cuando hacemos un favor a alguien. Jesús evangelizaba y sembraba con palabras y con hechos. Podemos sembrar con palabras y con hechos, aunque la palabra es necesaria también. Y una vez que hacemos eso, hemos también de invitar a las personas a venir a otra cosa de la iglesia, ¿de acuerdo? Muy difícilmente una persona va a convertirse la primera vez que escuche el evangelio. Esa persona entra en un proceso de examinar, de explorar, de ver si esto es cierto, y en ese proceso podemos decirle, oye, mira, vente a Greenpeace o vente a Oasis. Todas las actividades de Parque Este están pensadas para invitar a alguien que está en ese proceso de descubrir el evangelio, de descubrir a Jesús. Por eso es importante, pues, invitar a las personas también a las diferentes actividades que estamos haciendo en la iglesia, además del trabajo que tú haces en el lugar donde estás. En tercer lugar, la semilla. Es como una semilla que se echa en la tierra. ¿Cuál es la semilla que nosotros tenemos que sembrar? Cuando vamos a la sociedad contemporánea, sabemos cuál es la semilla que siembran los políticos, ¿no? Todo el mundo siembra aquí, ¿de acuerdo? Todo el mundo hoy día siembra algo. Los políticos continuamente están sembrando. Ahora están sembrando aquí en Andalucía con las elecciones andaluzas. Cada uno está sembrando algo, ¿de acuerdo? Para producir un resultado final. Quiero decir que nadie diga, oye, los cristianos que están siempre hablando, pero es que todo el mundo está sembrando, ¿de acuerdo? Los políticos siembran, los influencers siembran, los gurús del pensamiento positivo siembran, todo el mundo está esparciendo semillas por ahí. Pero ¿cuál es la semilla que tienen que sembrar los cristianos? Pues el Evangelio de Jesucristo. Mira, dice el apóstol Pablo, dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, o sea, veis que ese no es el camino. Dios se agradó de salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No por la vía de la sabiduría, sino por la locura de la predicación. Porque unos piden señales, los otros buscan sabiduría, pero nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, tropezadero. Para los gentiles, locura. Para los llamados así, judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. La semilla es el Evangelio. Cristo murió por ti, vino por ti, murió por ti, resucitó para ti. Eso es el Evangelio. Que Cristo vino, murió y resucitó para perdonar nuestros pecados, en definitiva, para ti. Por ti y para ti. Por lo tanto, cualquier gurú puede darte un mensaje de estos que dan, estas frases que están en internet, y no tiene el poder de cambiar tu corazón. Puede cambiar tu costumbre, tus hábitos, ¿me entendéis? Tus hábitos y tal, de alimentación y estas cosas. Hay gurús para todo, ¿eh? De belleza, de alimentación y todo eso. ¿De acuerdo? Pero cuando tú siembras algo tan pequeño como esto, un grano de mostaza, que es el Evangelio, esto es poderoso. Dice que es poder de Dios para salvación. Así que nosotros predicamos a Cristo crucificado, que vino por ti, murió por ti, resucitó para ti. Cuando tú dices eso, hay como una bomba atómica que explota en el corazón de las personas. No todo el mundo, no en todo el mundo, que eso ya lo veremos, ¿no? Pero ahí, en ese mensaje, está el poder de Dios. Por lo tanto, ya lo veremos también, no vamos a convencer a las personas porque, oye, me tengo que inventar una ilustración que sea definitiva. Eso lo vamos a ver, lo que siempre uno ha pensado, a lo mejor yo no lo estoy diciendo, me voy a preparar algo, tú, que aquellos... No. Tú predicas el Evangelio, ¿no? Ahí está el poder de Dios para la salvación del que cree. Y finalmente la tierra. Mira, la tierra es la persona, es el corazón de la persona. O sea, si esta semilla no se echa en la tierra,
no germina. La tierra es la persona, es el mundo, es la sociedad en la que estamos. Y esto, como decía al principio, merece una serie, pero que es importante conocer a la persona. Siempre lo digo, Jesús no dijo lo mismo a todas las personas igual. No sacó un folleto y dijo, toma, esto para ti, para ti, para ti, para todo el mundo, ¿no? Sino que habló de una manera a la mujer samaritana. ¿Por qué? Porque conocía la tierra. Jesús sabía la vida de esta mujer. Que tú vas detrás de los hombres porque piensas que en ellos vas a encontrar lo que solo yo puedo darte, que es el agua viva. Esto no te lo va a dar ningún hombre, ¿me entendéis? Pero Jesús conocía la tierra. Nicodemo, que viene pensando que como él conoce toda la sabiduría de Jesús, mira, como no se produzca un cambio interior en tu corazón, que viene a través del arrepentimiento y de la fe, como no nazcas de nuevo del agua y del Espíritu, de nada vale todo lo que sabe. ¿De acuerdo? Mateo era un publicano que robaba de los impuestos a la gente. Mateo, hoy voy a ir a tu casa a comer. Ay, pero ¿cómo vas a ir con un ladrón, con uno de Hacienda? Dirían los que... Pues sí, voy a ir a tu casa. ¿Me entendéis? Jesús conocía la tierra. Y nosotros tenemos que conocer el mundo en el que vivimos. Alguien decía que hemos de predicar el Evangelio con la Biblia en una mano y con la otra con el periódico. Tenemos que saber en el mundo en el que estamos. No podemos estar en la burbuja de los evangélicos. ¿De acuerdo? Que no sabemos lo que está pasando fuera. Tenemos que conocer la tierra. A nivel general, ¿no? Lo que piensan los españoles, lo que creen los españoles, pero también la persona específica que tienes delante, ¿dónde está? ¿Me entendéis? Acaba de perder a alguien muy importante para ella. Esta persona está triste, esta persona necesita este mensaje, ¿me entendéis? El otro ha perdido conocer la tierra hará que la semilla germine mucho mejor que cuando la lanzamos así, sin conocer el corazón de las personas. Así que, hermanos, ya termino, perdonad, me he pasado un poco, pero se nos ha confiado la tarea de sembrar esta tierra con el Evangelio. Que el sembrador sale a sembrar. ¿De acuerdo? No hay cosecha si no hay una siembra. Vamos a pedir al Señor que nos dé ese corazón, esa pasión por las personas que se pierden, que su espíritu nos llene, que estemos con nuestra cabeza en eso. No digo que estemos obsesionados, ¿no? Pero podría ser muy bueno levantarnos por la mañana y decir, Señor, dame una oportunidad con alguien al que yo pueda decir algo acerca de tu amor. No tiene que ser explicarle toda la Biblia entera de golpe, ¿me entendéis, no? Pero dame una oportunidad. Si no la tienes, no pasa nada. Quiero decir, no es tampoco para decir, pues, has fracasado como creyente, ¿me entendéis lo que quiero decir? No, pero está en nosotros ese aspecto de conectar, de tener la cabeza en eso, ¿de acuerdo? Y yo creo que aquella persona que le pide al Señor que le dé una oportunidad, de alguna manera la va a tener. El otro día iba para casa, iba caminando un vecino, y mi idea era pasar de largo, iba rápido y tal, pero pensé, digo, voy a caminar un trecho con él, ¿no? ¿Me entendéis? Y me paré un poquito y empecé, no tenemos mucha relación, porque ya sabéis que los vecinos hoy día no hay mucha relación, pero pude hablar un poco con él. ¿Veis? Es eso, un poco podía haber pasado de largo y no haber pensado, pero digo, no hablé del Evangelio, ¿no? Pero caminé un ratito con él, ¿de acuerdo? Y eso es lo que podemos también pedir al Señor. Señor, dame a alguien en mi contexto, en el trabajo, donde sea, donde yo pueda caminar un poquito con esta persona, ¿no? Pueda escucharla y pueda saber lo que está viviendo, lo que está pasando, ¿no? Para que pueda sembrar aquello que sea adecuado, pertinente en este momento en su vida. Pues que así sea. Tenemos el ejemplo de Jesús como sembrador que sembró en nuestro corazón. Y tenemos el ejemplo de alguien que un día, porque tú no estás aquí, no estarías aquí, a no ser porque alguien un día se levantó a sembrar. Pues que tú y yo podamos ser eso para otros, ¿no? Amén. Señor, gracias te damos porque es un reto y te necesitamos mucho en esto, porque a veces nuestra cabeza no está en esto, está en otras cosas. Llénanos de tu espíritu, danos esta visión que tú tenías, esta carga en el corazón por las personas, Señor, y también por esta tarea que tenemos de compartir lo que ellos necesitan, Señor. El Evangelio, que es poderoso poder de Dios para transformar las vidas de las personas, Señor. Que esta iglesia pueda tener esa experiencia tan preciosa de poder sembrar y poder ver el fruto, Señor, en la vida de personas. En el nombre de Jesús, amén.